para arriba, como el pan así cuando luego se levanta. Gloria a Dios, lo hemos gozado y lo hemos gozando. Falta todavía el resto del culto, hermano. Falta lo mejor que es oír palabra de Dios. Yo le bendiga a nuestro hermano Martín con nosotros. Sí, vamos a orar. Uno, dos, probando sonido. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Uno, dos. Sí. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Uno, dos. Uno, dos, uno, dos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en esta maravillosa mañana que el Señor nos ha regalado, porque ¿quién de nosotros tenía comprado este día? Ninguno, ¿verdad? Dios en su misericordia nos ha regalado este día y qué bueno que lo estamos aprovechando en su presencia. Así es de que vamos a meditar unos minutos en su palabra en esta maravillosa mañana que el Señor nos ha concedido el privilegio, y lo vamos a hacer en un salmo. Abra su Biblia en el Salmo número 24 y vamos a tomar unos versículos de ello. Decíamos Salmo número 24. Y comenzamos a leer desde el verso número 1. Todo el Salmo, ¿verdad?, es una gran bendición, pues, pero solamente vamos a tomar los primeros 2 versículos. Amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, pues el libro de los Salmos no es dificultoso encontrarlo, pues es el libro, ¿verdad?, más extenso de la Biblia. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Amén. Después el salmista, ¿verdad?, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Y hace referencia de las características que tiene que tener aquella persona para entrar a la presencia de nuestro Dios. Pero el pensamiento para esta mañana es superando momentos difíciles. La humanidad, el mundo entero, el caserío Los Ranchos, Santa Rosa de Lima, el departamento de la Unión, El Salvador, Centroamérica y toda Latinoamérica y todos los 5 continentes del mundo estamos atravesando
momentos difíciles. Pero el pensamiento lo hemos querido tomar porque hay muchas personas, ¿verdad?, que se equivocan y creen de que los cristianos están exentos de sufrir en esta tierra, de pasar momentos difíciles en esta tierra. Y no es así. El día jueves escuchamos el sermón que predicaba nuestro hermano Luis y la palabra de Dios lo apoya, de que en muchas ocasiones los cristianos van a padecer dificultades. Y esto de que padezcamos dificultades o enfermedades no quiere decir de que nosotros le hayamos fallado a Dios, hayamos pecado en contra de nuestro Dios. Es el camino del cristiano que muchas veces nos va a traer dificultades. La palabra del Señor nos habla y nos advierte de que en el mundo, dice San Juan capítulo 16, verso 33, Jesús les dijo estas palabras: estas palabras os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús no nos está diciendo: ven a mi brazo, ábreme la puerta de tu corazón y los problemas se te van a ir. Estamos equivocados. La palabra del Señor no dice eso. San Juan 16, 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Que cuando viene la dificultad, el cristiano no va a ser un cristiano que se va a apresurar, va a actuar con locura. No, Dios está a nuestro lado y las dificultades las vamos a vencer solamente con su ayuda. Estas cosas, dice, os he hablado para que en mí tengáis paz. Qué maravilloso, hermanos, es tener paz en nuestro Señor Jesucristo. Que aunque a nuestro alrededor estemos rodeados de dificultades, de problemas, de enfermedades, de escasez, tenemos esa paz maravillosa que si un día nos toca partir de esta tierra, tenemos la seguridad de que allá en los cielos se nos ha sido preparado un lugar para ir a morar por toda una eternidad. Desde que el ser humano, hermanos, se apartó de lo que es la comunión con Dios, la maldad ha invadido este mundo. Desde que el ser humano decidió romper esas buenas relaciones que tenía con su Dios, el ser humano ha venido a padecer dificultad tras dificultad, problema tras problema, angustia, enfermedades tras enfermedades, por haberse apartado de su Dios. Todos conocemos la historia. Cómo fue que el hombre se apartó de su Dios. Y desde entonces la maldad invadió al mundo. Si usted ha leído el libro de Génesis, desde ahí comienza la maldad. ¿Se acuerdan el primer homicida? En la primera familia estuvo. Ahí estaba. Desde ahí comienza la maldad. Y la palabra de Dios dice de que Dios se arrepintió de haber creado al hombre porque sus pensamientos y sus designios solamente eran de continuo al mal. La maldad invadió a este mundo y esta maldad en muchas ocasiones nos va a alcanzar a nosotros. Es por eso que el Señor Jesucristo dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. No se alarmen por lo que ha de venir. Yo estoy con ustedes, yo he vencido y yo les ayudaré a salir adelante en medio de esa dificultad. Jesús, hermano, no nos niega esta realidad. ¿Cuál realidad?
el que vamos a padecer en este mundo, el que tendremos aflicciones, el que en muchas ocasiones quizás vamos a pasar enfermedad tras enfermedad. En muchas ocasiones, hermanos, viene un problema a nuestra vida. Salimos de ese problema, ni muy bien hemos dado el último paso de ese problema cuando ya viene otro como en cadena. Pero debemos de confiar en Dios, y Jesús no nos niega esta realidad. La verdad es que cada día las cosas tienden a ir empeorando. Las cosas no van a ir en mejora, las cosas van en peor. Si yo les pregunto a los hermanos de mayor edad de esta iglesia, ¿cómo era el ambiente social en su tiempo? Me van a decir que todo era diferente a lo que se está viviendo hoy en día en el año 2020. La depravación, el pecado no se está escondiendo, al contrario, se saca a relucir. Ya no hay esa pena por lo que se está haciendo. Y muchos estamos en las iglesias haciendo lo mismo, olvidándonos del temor a nuestro Dios. La palabra de Dios en Efesios 5:16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿cómo van a ser? Son malos. La realidad es que Jesús nos la refleja y nos dice que en el mundo vamos a tener dificultad, en el mundo vamos a tener problemas, en el mundo vamos a tener enfermedades, porque los días están siendo malos. Si yo les pregunto a todos mis hermanos en esta mañana, alguno que diga que no padece de alguna dolencia, algo en su cuerpo que no le esté molestando, desde el más pequeño, hermanos. Hay niños en medio nuestro, hay niños que ya vienen con enfermedades desde el momento en el cual nacieron. Es por lo mismo de la maldad. Entonces, hermanos, Jesús no nos niega esta realidad. La verdad es que cada día las cosas tienden a ir peor. Y lo más lamentable es que el cristiano, el ser humano, al ver estas cosas, endurece más el corazón. Eso es lo más lamentable. De que muchas veces nosotros podemos pensar de que por las epidemias, por las hambres, por las dificultades que hay en el mundo, el ser humano va a correr a buscar a Dios. Y es al contrario. Mateo capítulo número 24, verso 12, ¿qué es lo que dice? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se apagó, se enfrió, entró en un estado de hipotermia. Ya ni así metiéndole leña puede avivarse ese fuego. Porque el corazón del ser humano, tiende a endurecerse al ver las dificultades. ¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo? En el mes de marzo, no recuerdo la fecha por ahí, se decide totalmente decretar un estado de excepción en el país de El Salvador. Las iglesias totalmente cerradas. Pero allá más adelante vimos una luz al final del túnel. Aunque sea ahí clandestinamente se comenzaban a hacer reuniones familiares. Y hasta el día de hoy hay mucha gente que no se ha vuelto a congregar. ¿Usted cree que ese corazón está como le dice Pablo a Timoteo, aviva ese juego del don que hay en ti? ¿Crees que ese juego del don lo ha estado avivando en aproximadamente casi ya el año? Andamos
de no congregarnos, cree que hay un fervor, hay un fuego que lo está quemando y que no lo deja estar tranquilo en la hamaca, en la cama o en la silla en el cual él está. No, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No necesitamos, ¿verdad?, ser específicos con lo que está pasando. Pero así es la realidad. Cada día del corazón del hombre se endurece aún más. No sabemos con qué propósito Dios envió estas cosas, permitió estas cosas. Más adelante vamos a ver que no hay nada fuera del control de nuestro Dios. Pero eso de que en muchas ocasiones, hermanos, estemos haciendo la voluntad de Dios o seamos conforme al corazón de Dios, no significa tampoco que vamos a sufrir, que no vamos a sufrir en este mundo. ¿Se acuerdan de David? El dulce cantor de Israel, un hombre que dice la palabra de Dios que era conforme al corazón de Jehová. En primer libro de Samuel, capítulo número 13, verso 14, Dios le dice a Saúl, Saúl le dice: mas ahora tu reino no será duradero. ¿Qué va a hacer Jehová? Jehová se buscará un varón conforme a su corazón. ¿Y quién era ese varón? Era David. Luego más adelante vemos que Samuel va a ungir a uno de los hijos de Isaí. Samuel ve el primogénito y Samuel pensó: este será el próximo rey de Israel. Conocemos la historia, desfiló el segundo, el tercero, hasta el último. Y Jehová no había elegido a ninguno. Allá había un muchachito que estaba con las ovejas. Su padre se había olvidado de él. Lo mandaron a llamar y Dios permitió que Samuel ungiera a aquel muchachito. Pero esto no termina ahí. La palabra de Dios dice de que este muchacho, y él mismo lo dice, de que cuando estaba en el campo, él se enfrentaba sea a león o sea a el oso. Cree que no es una dificultad, de que porque él estaba con el arpa ahí tocando: mi Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Cree que por eso no le venían dificultades? ¿Cree que porque usted canta bonito, porque usted predica bonito, porque usted preside bonito, usted es ungido para orar, usted tiene la libertad para hacer cualquier cosa en lo que es la iglesia, no le van a venir dificultades? Le van a venir. El diablo no está contento. El diablo no se va a quedar de brazos cruzados. Venció al león, venció al oso. Luego se presenta ante el palacio del rey, porque el rey era atormentado por un mal espíritu de parte de Jehová. Pero con la música, ¿verdad? Una música solemne, una música bastante especial. Aquel hombre podía descansar. Luego va a la batalla, no que él fuese partícipe del ejército de Israel. Él fue solamente a dejar bagaje, alimentos. Pero se da cuenta de que allá había un hombre que estaba ofendiendo a los escuadrones del Dios. Él sintió un vivo celo. No le gustó lo que estaban diciendo de los soldados de Israel, y menos que estuviese desprestigiando al Dios que él servía, al Dios el cual él creía. Él decidió enfrentarse contra Goliat. Y no vaya a creer que David era un tipo de aproximadamente 2 metros, 2,50. No, era un muchacho. Estaba en vías de desarrollo. Todavía, ¿verdad?, le hacían falta quizás algunas piezas dentales, porque hay una, ¿verdad?, que ya bien avanzada de edad sale. Este muchacho, yo me imagino de que ni la voz no la había engrosado. Un muchacho humilde que decide probarse la armadura de Saúl y que probó, dice, y no pudo andar.
fue y se enfrentó a la batalla con una honda. El gigante Goliat se sintió ofendido y dijo: ¿acaso soy yo perro para que vengas a mí con ese pedazo de palo? Venció al gigante con su propia espada, le cortó la cabeza y no quedó ahí. El problema fue que el pueblo de Israel comenzó a darle alabanzas a David. Decían: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y esto a Saúl como que le despertó envidia, celo. Creía de que ya el pueblo de Israel lo quitaba y lo colocaba a David por rey, porque si los había podido librar del gigante, ¿cómo no los iba a poder librar de otros enemigos? Lo persiguió Saúl y lo persiguió con ideas de matarlo. Y era un hombre conforme al corazón de Jehová. Un hombre que en cierta ocasión hasta tuvo que fingir que era enajenado mental, porque si no lo mataba. Este hombre sufrió. Y solamente les voy a hacer breve la historia. Enseguida, ¿verdad? Conocemos la historia ya cuando comenzó a familiar, entró en el pecado. Hubo consecuencias por el pecado que cometió. Su hijo se le levantó en contra, quiso derrocarlo, a darle golpe de estado y quitarle el trono de Israel. Pierde un hijo, una hija es abusada sexualmente por un medio hermano. La historia es larga, hermano. Este hombre sufrió. Y era conforme al corazón de Jehová. Y nosotros, ¿cómo somos? Seremos conforme al corazón de Jehová. Que estamos diciendo de que Dios me ha abandonado, de que Dios no está conmigo, de que Dios es infiel. No, Dios no es infiel. Dios está con nosotros. Es entonces, hermanos, pero que a pesar que este David era conforme al corazón de Jehová, también tuvo que pasar momentos difíciles. Ahora nosotros que somos hijos de Dios no sabemos cuántas dificultades tendremos que pasar en este mundo, pero con la ayuda de Dios podemos vencerla. El apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y si es todo, es todo. No hay nada fuera de su control. Todos los siervos, hermanos de Dios, incluyendo los discípulos de Jesús, tuvieron que pasar dificultades. El hermano Luis mencionaba el día jueves, y la misma palabra de Dios lo dice, ¿verdad? De que en cierta ocasión Satanás le pidió a Jesús, a sus discípulos, para zarandearlos. Y los iba a zarandear, dice, como a trigo. Y no solamente esa ocasión fue que tuvieron dificultades. Jesús les dice, ¿verdad? Cuando Él se fue: quédense en ese lugar, no salgan de ahí mientras no sean investidos. Porque sabía Jesús que al salir de ese lugar iban a tener dificultad. Y el Espíritu Santo era el que los iba a ayudar a salir adelante. Pues la palabra de Dios dice que el Espíritu de Jehová, o el Espíritu Santo, Él los guiará, dice, a toda verdad y a toda justicia. Estuvieron en el aposento alto, fueron investidos con el Espíritu Santo. Al salir de ese lugar, muchos dicen, ¿verdad?, se estrenaron con el primer milagro. Fueron, ¿verdad?, al templo como lo acostumbraban a hacer, y ahí estaba un paralítico. Y no era cualquier paralítico que hace 2 años había quedado imposibilitado, no, de nacimiento. Nunca había andado. Hay muchos que dicen ahí, ¿verdad?, que el milagro del paralítico. Yo he predicado en muchas ocasiones los milagros de este paralítico. ¿Cuánto se tarda un niño para dar un paso? Mucho tiempo. Primero comienza dándose vuelta, luego sentándose, luego gateando, luego arrimadito, comienza a pegarse sus nalgazos, sus raspones, para comenzar a dar sus primeros pasos. Y este hombre comenzó a saltar y a andar, dice, desde ese momento. Y nunca lo había hecho, porque era paralítico de nacimiento.
Pero ¿qué sucedió? Dice de que por haber hecho aquel milagro, este apóstol Pedro y el apóstol Juan, ¿qué hicieron? ¿Qué fue la recompensa que recibieron? Los echaron a la cárcel. Y no solamente en esa ocasión, en muchas ocasiones los echaron a la cárcel por hablar de Jesús. Cuando estudiamos la vida de los mártires, vemos como hombres, discípulos del Señor, sufrieron por causa de Él. Vemos a un Esteban siendo muerto a pedradas. ¿Quién de nosotros se deja pegar una pedrada? Muchas ocasiones decimos, ¿verdad? La palabra del Señor dijo que el que te diera en una mejilla, que le ponga la otra. Se necesita bastante paciencia. Y estos hombres, hermanos, cuando estaban siendo apedreados, él solamente alzaba los ojos al cielo y decía: veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios el Padre. Estas son las cosas que ellos decían. Esteban también dijo: perdónale, Señor, estas cosas que están haciendo, porque ellos en su conocimiento no saben lo que están haciendo. Sufrieron los discípulos del Señor. Ahora los hijos de Él también quizás en muchas ocasiones vamos a sufrir en esta tierra. ¿Cómo superar momentos difíciles? Número uno, reconociendo que todo procede de Dios. Ahí nosotros comenzaremos a vencer ese problema o esa dificultad que ha venido a nuestra vida. Hasta que comencemos a reconocer que todo proviene de Dios. El verso que leíamos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó, dice, sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Habrá alguna cosa fuera del control de Dios? ¿Habrá algo que Dios quizás se le fue por alto, como el ser humano, que quizás en muchas ocasiones nuestras compañeras de vida, nuestras esposas nos dicen: mírame el café? Cuando usted le despegó la vista, se rebalsó aquello. Dios no es así. Dios no es que va a fijarse en un momento en una cosa y va a descuidar aquello que estaba haciendo. ¿Usted cree que esta pandemia que se ha desarrollado desde el año pasado en el mundo es porque se le salieron las cosas de control a Dios? En ningún momento. Dios está permitiendo estas cosas. No sabemos con qué propósitos. Algunos propósitos los podemos entender, otros no los vamos a alcanzar a entender. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Reconocer que todo procede de Dios. Que si el Señor permitió esta enfermedad, ¿para qué dijo Jesús de que aquel hombre había nacido ciego? Los discípulos le preguntaron, ¿verdad? Señor, ¿pero quién pecó? ¿Él o sus padres? No pecó ni él, ni pecaron sus padres. Esta enfermedad, dijo, es para que la gloria de Dios se manifieste, se mueva. ¿Usted cree que no han habido muchas personas que se han rescatado de esta enfermedad, que hoy dan testimonio de que Dios, cómo los ha sacado adelante, cómo Dios les ha dado la fuerza, la libertad maravillosa? Es para que la gloria de Dios se mueva. Es para que la gloria de Dios se deje de ver. Quizás nosotros, ¿verdad?, ya habíamos dejado de creer en Dios. Confiábamos más en la pastilla. Otros, ¿verdad?, hoy estábamos creyendo más en el limón, en el bicarbonato, porque remedios caseros, ¿verdad?, sobraron. Pero Dios no nos estaba diciendo: pon tu confianza en estas cosas, pon tu confianza en mí, que de mí proceden todas las cosas. De Jehová, dice, es la tierra. Cuando la palabra de Dios se está refiriendo a la tierra, se está refiriendo a cada uno de nosotros que estamos en este lugar. De Jehová es la tierra, dice, es su plenitud, el mundo y los que en él
habitan. No le está hablando a ese cerro, no le está hablando a donde nosotros estamos parados, nos está hablando a nosotros. No hay nada fuera de su control. Aleluya. Fíjense que uno de los propósitos que yo he podido ver, el por qué esta enfermedad, era que Dios quería que nos acercáramos más a Él. El ser humano se había el orgullo de él se había ido al extremo. Los doctores, los científicos, ellos, ¿verdad?, se jactaban de que tenían el conocimiento, de que tenían el poder de dar vida o de quitar vida a los médicos. ¿Y qué pasó? La mayoría de médicos fueron infectados, pocos se rescataron, otros se murieron. Los científicos grandes, famosos, fueron infectados con esta enfermedad. ¿Y usted cree que porque poseía dinero se pudo salvar? ¿Usted cree que porque había adquirido grandes posesiones materiales pudieron hacer algo por su vida? No. Es porque si no estamos tomados de la mano de nuestro Dios, en vano sería todo lo que nosotros estuviésemos haciendo. Entonces, ¿qué fue lo que Dios quiso con esta enfermedad? Que nos acercáramos a Él. Allá en el antiguo tiempo, ¿verdad?, Dios le dice al pueblo de Israel: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de mí, aquellas enfermedades que les envié a los egipcios no se las voy a enviar a ustedes, porque yo soy Jehová, tu sanador. Pero cuando estábamos ahí, ¿verdad?, estábamos encerrados, aislados, nos olvidamos de que Dios había dicho: yo soy Jehová, tu sanador. Nos acordábamos más de tomarnos el té de limón. Nos acordábamos más de escuchar cadenas nacionales que nos informaban de cómo iba el progreso de esta enfermedad. De esto estábamos más preocupados, menos en buscar a Dios. ¿Y cree que no teníamos tiempo para buscar a Dios en este tiempo que pasó? ¿Cree que no había tiempo? La mayoría, hermanos, de los que trabajaban, no estábamos trabajando 24/7 en la casa, solamente comiendo y comiendo y comiendo, pero los olvidamos de buscar a Dios. Cuando hoy en este tiempo, ¿verdad?, la gente dice: ya se pasó de la hora, tengo que ir a hacer esta diligencia, tengo que ir a hacer esto, lo otro y lo otro y lo otro. No, en ese tiempo teníamos 24 horas disponibles para buscar a Dios, pero no lo hacíamos. ¿Qué hicimos? Fuimos y nos encuevamos como lo hizo el profeta Elías. Y aunque le digamos a Dios: es que he sentido un vivo celo, es mentira. Miedo era el que teníamos. Nos encuevamos. Todos nos encuevamos cuando teníamos el tiempo disponible para buscar a Dios. Donde quizás, ¿verdad?, ahí en familia pudiésemos haber tenido experiencias maravillosas, donde la gloria de Dios se hubiese derramado en esas reuniones, porque ahí no había hora. De que a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana tengo que presentarme al trabajo. No había trabajo, no había preocupación. Y no buscamos a Dios. Otro quizás de los propósitos que Dios, ¿verdad?, quiso con esta enfermedad, ya decíamos, era de que le buscáramos. Era de que nos entregáramos completamente en sus manos. Pues el alma del ser humano le pertenece a Dios. Así de los que creen como de los que no creen, le pertenece a Dios. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esa enfermedad que ha venido a su cuerpo, esa dificultad que ha venido a su vida, esa angustia que está agobiando su corazón, el Señor tiene el control de todas esas cosas. Ahí nosotros, hermanos, comenzaremos a superar aquellas dificultades cuando reconozcamos que todo procede de parte de nuestro Dios. Y todo tiene un propósito.
Dios jamás va a permitir una cosa sin que haya un propósito. Lo segundo, de cómo nosotros podemos superar momentos difíciles pidiendo la dirección a Dios. Si no somos guiados por Dios, fácilmente fracasaremos. Fácilmente nos vamos a desviar, como se había desviado el pueblo de Israel. Que dice el profeta Jeremías, que les exhortaba y les decía: párense, pregunten por la senda antigua cuál es el buen camino y anden por él. Pero ¿qué dijo el pueblo de Israel? No queremos andar por ahí, no vamos a andar por ahí. Pero nosotros vamos a comenzar a superar momentos difíciles cuando pidamos la dirección a nuestro Dios. Cuando sintamos que quizás nos hemos desviado del camino, la brújula quizás se ha trastornado y hemos perdido nuestro rumbo, es de pedirle la dirección a nuestro Dios. Pero hay ciertos requisitos. Que para que nosotros podamos ser o tengamos el privilegio, porque esto es un privilegio de ser guiados por Dios, tenemos que cumplir algunos requisitos. Para que nosotros tengamos ese privilegio de ser guiados por Dios, porque Dios no va guiando, ¿verdad?, a cabritos. Dios se encarga de guiar ovejas. Los cabritos no ocupan pastor, hacen lo que quieren, como bien les parece y ya. Las ovejas sí necesitan pastor. La oveja que no tiene pastor peligra, fracasa ante cualquier fiera en el campo que la puede destrozar. Pero nosotros, para tener el privilegio de ser guiados por Dios, necesitamos primeramente temer a Dios. Dios no se está comprometiendo con aquellas personas que han perdido el temor a Él. ¿Qué dice el libro de los Proverbios, capítulo número 1, el proverbio número 1 y el verso número 7? Que el principio de la sabiduría, dice, es el temor a Jehová. Pero que aquellos rebeldes, aquellos insensatos, la están despreciando día con día. Entonces, para que nosotros tengamos el privilegio de ser guiados por nuestro Dios, primeramente tenemos que temer a nuestro Dios. El Salmo número 25 y el verso número 2, vea lo que dice. Salmo 25 y el verso número 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Hace una pregunta. ¿Quién es aquel hombre que está temiendo a Jehová? Y vamos con la respuesta. Él le enseñará, dice, el camino que ha de escoger. Hace una pregunta, pero esta pregunta ya lleva incluida la respuesta. Dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará. O sea que el que no teme a Jehová, Él no le va a enseñar. Y el que está temiendo a Jehová, Él se encargará de enseñarle. Personalmente le va a enseñar por dónde tiene que andar. Dice, Él enseñará el camino que ha de escoger. ¿Por cuál camino andamos nosotros? ¿Por cuál camino vamos transitando? Ya que la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que solo hay dos caminos. El uno es ancho, puede ir con sus antojos, con su capricho, con cualquier cosa que usted quiera, pero hay otro que es estrecho, en el cual usted no puede ir con su arrogancia, usted no puede ir con sus gustos, usted no puede ir con su orgullo. Es un camino estrecho, donde el cual solamente entrará aquel que teme a Dios, aquel que se ha dejado guiar por nuestro Dios. Entonces, para que nosotros tengamos el privilegio de ser guiados por nuestro Dios, necesitamos temer a Dios.
Que la palabra de Dios decía, ¿verdad? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que debe de escoger. Segundo, hermanos, segunda cosa o requisito que nosotros debemos de cumplir para que Dios nos guíe, es que debemos de ser humildes. El que no es humilde no se deja guiar. Mire, el que es orgulloso, el que es arrogante, puede estar totalmente perdido y no pregunta en dónde está, no pregunta en dónde queda aquel lugar, para dónde va. Qué difícil es andar perdido y ser orgulloso. Qué difícil puede ser, hermano, estar en este mundo, querer buscar el camino de Dios y no dejarnos guiar, no ser humilde. Muchas ocasiones, hermano, nosotros podemos decir, no, yo lo sé todo, yo lo conozco todo, por dónde tengo que andar. Mentiras. No lo conocemos todo, no lo sabemos todo. Es entonces que debemos de ser humildes y reconocer de que en muchas ocasiones nos vamos a extraviar, nos vamos a desviar del camino, y necesitamos ser humildes y reconocer de que necesitamos la dirección de nuestro Dios. En el mismo Salmo 25, versos 8 y 9, vea lo que dice: bueno y recto es Jehová. ¿Cómo es Jehová? Es bueno. ¿Y nosotros cómo somos? Somos malos. Jesús lo dice, no hay bueno en la tierra, dice, sino solo mi Padre que está en los cielos. Y lo dijo Jesús. Bueno es Jehová, bueno y recto es Jehová. ¿Cómo somos nosotros? Nuestros caminos, ¿cómo son? Torcidos. Los caminos de Dios son rectos. Y dice la palabra de Dios: por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. ¿Y encaminará a quiénes? Encaminará a los humildes por el juicio. Es a los humildes que Él va a encaminar. Es a los humildes, a los que se dejen corregir, a los que entiendan de que se han equivocado en su decisión, a los que comprendan de que no lo saben todo, pero que tampoco lo ignoran todo, a aquellos que entienden y reconocen de que Dios tiene la solución a aquello, ¿verdad?, que nos hemos extraviado. Necesitamos ser humildes. Necesitamos volver a la palabra de nuestro Dios y que ella nos enseñe por dónde nosotros debemos de andar. Pero para eso necesitamos ser humildes. Lo tercero que necesitamos para que Dios nos guíe o nos dé la dirección es que necesitamos obedecer su palabra. Necesitamos obedecer su palabra. No podemos decir de que somos cristianos y estamos desobedeciendo la palabra de Dios. El mismo Salmo número 25 y el verso número 10 hasta el 13, vea lo que dice. Todas las sendas de Jehová, dice, son misericordia y verdad. O sea que en sus caminos no hay engaño, no hay mentira. Porque cuando Él dice que son verdad, es porque es la realidad. No hay engaño en ello. Dice, todas las sendas de Jehová son misericordia. Quizás puede haber caminos donde no te van a mostrar misericordia, pero en los caminos de Dios sí hay misericordia. ¿Sabe quiénes no somos misericordiosos? Somos nosotros. Nosotros somos sin misericordia. Vemos a un buen samaritano allá, a un hombre, ¿verdad?, tirado en el camino. No somos dignos de extenderle la mano y rescatarlo, vendarle sus heridas, curarle sus heridas. No, lo que hacemos es hundirlo más. No hay misericordia. Y la palabra del Señor dice, ¿verdad?, de que hagamos uso de misericordia. Porque en todo tiempo, dice, ama
el amigo. Y cuando hay misericordia, está ese amor. Todas las sendas de Jehová, dice, son misericordia y verdad. ¿Para quiénes? Para los que guardan su pacto y sus testimonios. ¿Cuál es su pacto? ¿Cuáles son sus testimonios? Hoy para nuestro tiempo los pactos serían las promesas que hay en la palabra de nuestro Dios. Todas aquellas cosas que Dios se ha comprometido a hacer por cada uno de nosotros. ¿Y cuáles son sus testimonios? Todo lo que se encuentra en la palabra de Él. Ese es su testimonio. ¿A usted quién le va a dar testimonio de Dios si no es esta palabra? Vaya a buscarlo a la prensa gráfica, al diario de hoy, al MAS, al gráfico o cualquier noticia por vía internet, redes sociales. No le van a dar ningún detalle de lo que es Dios. Pero esta palabra sí nos enseña quién es nuestro Dios. Y dice, para los que guardan su pacto y sus testimonios. ¿Estamos guardando su pacto? ¿Estamos guardando sus testimonios? ¿O solamente somos, como dice allá en el Nuevo Testamento, en la carta de Santiago, que somos oidores olvidadizos y no estamos guardando esta palabra de Dios? ¿O somos de aquellos como Samuel que dice, heme aquí, tu siervo está dispuesto a escuchar toda palabra que salga de tu boca? ¿Somos de esas personas o somos de las otras? Y sigue diciendo la palabra de Dios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que Él dice, ¿cómo? Es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él del bienestar y su descendencia heredará la tierra. Cuando nosotros obedecemos a Dios, los beneficios no solamente nos alcanzan a nosotros. Dice unos textos de las palabras de Dios que estas bendiciones alcanzan la primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación. Imagínense, hermanos, hasta dónde llega esta bendición. Porque nosotros obedezcamos su palabra. Hemos sido bendecidos porque otros antes que nosotros han obedecido estas palabras. Y hoy, ¿qué les vamos a heredar nosotros a nuestros hijos? Si hemos andado desviados de sus caminos, no estamos obedeciendo su palabra, debemos de dejarle esa buena herencia que nuestros padres nos han dado a nosotros, la bendición de nuestro Dios. Es entonces, hermanos, que debemos de cumplir estos requisitos: temer a Dios, ser humilde y obedecer su palabra. Lo último que vemos, hermanos, cómo superar momentos difíciles: confesando nuestros pecados y pidiendo perdón y misericordia a Dios. Porque hay pecados ocultos que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el que no revela su pecado, el que no confiesa su pecado, jamás prosperará y no va a alcanzar la misericordia de Jehová. Seamos sinceros con Dios, pidámosle perdón a Dios, porque sin corrección, hermanos, no hay perfección. Si usted acá en la tierra no se deja corregir por la palabra de Dios, lamentablemente no va a haber perfección. Y si usted lee lo que dice Pablo, ¿verdad? Dice que tenemos que ser perfectos. No que ya vamos a dejar este cuerpo inmortal, porque este cuerpo, ¿verdad?, nos está impidiendo una perfección. Pero tenemos que buscar esa perfección, porque sin corrección, si nosotros no somos corregidos, no va a haber una perfección, no va a haber un perfil de cristiano que nos esté quitando aquellas cosas que nos están impidiendo esa buena relación con Dios. La culpa, hermanos,
que muchas veces guardamos en nuestro corazón por causa del pecado que hemos cometido y no lo hemos confesado, no nos va a dejar avanzar en nuestra vida cristiana. Usted puede cerrar sus ojos, usted puede cantar bonito, usted puede venir vestido lo mejor que tenga usted, pero ese pecado no lo va a dejar avanzar. Ese pecado le está obstaculizando. Ese pecado es una barrera para que usted tenga una buena relación con Dios. Necesitamos confesar esos pecados y pedirle perdón a Dios. Primero, hermanos, tenemos que confesar nuestros pecados pasados. Hay muchos hermanos, habemos muchos en este lugar que hemos cometido pecados anteriormente y nosotros creemos que ya ese pecado se olvidó. Pero si no lo hemos confesado, Dios no se ha olvidado de ese pecado. Y Él se va a olvidar de aquellos pecados que nosotros confesemos. De eso se compromete Él. Pero de aquellos pecados que no hemos confesado, Él no los va a olvidar. Vea lo que dice el verso número 7 de este Salmo número 25. De los pecados de mi juventud, dice, y de mis rebeliones, no te acuerdes. Significa que si no los confesamos, Dios se va a acordar. Dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Ese pecado que quizás ya lo había olvidado usted, había ofendido a la hermana, había ofendido al hermano, había hablado mal en contra de su hermana, de su hermano, había hecho un mal, porque en muchas ocasiones, ¿verdad?, somos utilizados por el enemigo para hacer daño a los demás inconscientemente, pero debemos de reflexionar y pedir perdón, no solamente a Dios, sino también al hermano. Pues a eso, ¿verdad?, Dios nos está llamando, a que le pidamos perdón primeramente al hermano y luego arreglemos cuentas con Dios. Debemos de confesar esos pecados del pasado. También, hermanos, debemos de confesar los pecados presentes. Porque dice Juan, ¿quién de nosotros no pecamos? Que levante la mano uno que diga, hermano, yo no pequé hoy, ni voy a pecar en las 24 horas del día domingo. Mentirosos somos, dice, y le hacemos mentiroso a Dios. Es por eso que tenemos un abogado en los cielos. Es por eso que tenemos a ese intercedor allá en los cielos. Entonces debemos de confesar nuestros pecados presentes. No significa, y no estemos confundiendo, de que vamos a venir y los vamos a sentar ahí enfrente del pastor a decirle nuestros errores y que él nos va... No, un hombre no perdona pecado. Usted diríjase con Dios, pídale perdón a Dios, al hermano que ofendió, al hermano que hirió, quizás pídale perdón, porque eso no se lo va a pedir a Dios, es al hermano que tiene que reconciliarse. Entonces hay que confesar los pecados presentes. Vea lo que dice el verso número 11. Dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdona también, dice, mi pecado, que es grande. ¿Cómo será su pecado? ¿Cómo será mi pecado? Pecado es pecado y es grande delante de nuestro Dios. Por muy pequeño que quizás nosotros creamos que es nuestro pecado, pero eso insignificante nos puede llevar a una condenación eterna. Que quizás nosotros digamos, pero es algo pequeñito, es algo insignificante que quizás Dios no se va a acordar. Estamos equivocados. Pecado es pecado, mentira es mentira y verdad es verdad, y no hay ni medias verdades, ni medios pecados, ni nada por el estilo. Debemos de confesar esos pecados presentes. Decíamos, confesar pecados pasados y confesar los pecados presentes. Y lo último que tenemos que hacer, hermanos,
debemos de pedirle siempre la ayuda a nuestro Dios. Para poder nosotros superar los momentos difíciles que vengan a nuestra vida, necesitamos implorar lo que es la ayuda de nuestro Dios. Y el verso número 20 de este Salmo número 25 dice: guarda mi alma. ¿Quién es el único que puede guardar su alma y mi alma? Es Dios. Usted, por mucho que se cuide, por mucho que use mascarilla, que corrección, ¿verdad? No estoy en contra de ello. Como cristianos debemos de ser obedientes. Si no, lea lo que dice Romanos 13. Esto es, ¿verdad?, una ordenanza. Y debemos de ser obedientes, como cristianos que somos. De acatar todas las medidas, ¿verdad? Siempre y cuando no nos estén cerrando la boca para hablar de nuestro Dios. Ahí tenemos, ¿verdad?, que ser bastante nosotros, como decimos, ¿verdad?, bastante avispados, saber si es que nos están poniendo, nos están tapando la boca, o hay libertad para hablar de estas cosas. Necesitamos pedir la ayuda de nuestro Dios. Dice: guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado. Hay muchas personas que van a ser avergonzadas. Anduvieron mucho tiempo en las iglesias, decían de que Jesús salvaba, de que Jesús perdonaba, de que Jesús cambiaba, y todavía no nos ha cambiado, todavía Dios no nos ha salvado, todavía andamos perdidos. Y le hablamos a los demás. Pero cuando suceda bien que la muerte nos visite, o sea que el Señor venga y que quedemos en esta tierra, ¿cree que no seremos dignos de vergüenza? Dice la palabra de Dios: no sea yo avergonzado porque en ti confié. Confiemos más en Dios. Pidámosle más a Dios. El cristiano, ¿verdad?, debe de estar tomado de la mano de nuestro Dios. El cristiano no necesita que haya un decreto, un día de oración. No, el cristiano tiene que estar en una constante intercesión con Dios. La carta, ¿verdad?, a los tesalonicenses dice que oremos y lo hagamos sin cesar. No necesitamos, por ahí, ¿verdad?, aparecían unos cristianos diciendo: el presidente está haciendo bueno porque decretó día de oración. No, si es que el cristiano no necesita que le digan. ¿Usted cree que Daniel oraba porque en ese gobierno de los medos y de los persas habían decretado de que había que orar 3 veces al día? No. ¿Y cree que Daniel se detuvo porque hubo un decreto que no había que pedir a otro Dios o a otra persona que no fuera el rey? ¿Cree que Daniel se detuvo? No. Era porque a este hombre le gustaba pedir la ayuda primeramente a su Dios. Ahora también nosotros debemos de implorar esa ayuda maravillosa. Así es que nos ponemos de pie y hacemos una oración en esta maravillosa mañana. Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque has libertado mi vida para poder hablar en esta mañana de acuerdo a tu voluntad. Ahora, Señor, venimos delante de tu presencia a pedirte la libertad para que podamos, Señor, poder superar esos momentos difíciles, esos momentos angustiosos que vienen a nuestras vidas. Que podamos, Señor, ser victoriosos, ser triunfantes, Señor, no viendo las dificultades, no viendo, Señor, las enfermedades que pueden estar a nuestro alrededor, sino viendo esa gran victoria que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que use a cada hermano, que aquel hermano, Señor, que vino enfermo, que de este lugar, Señor, salga bendecido, salga, Señor, libre de cualquier azote, Señor, que puede estar agobiando su vida. Liberta, Señor, cada uno de los que están en este lugar, aquellos que están en sus hogares necesitando, aquellos que están escuchando, Señor, esta transmisión. Bendice, Señor, esta vida, liberta esta vida, Padre Celestial. Necesitan, Señor, un milagro tuyo. Necesitamos, Padre Santo amado, siempre esa dirección tuya, reconocer que todo proviene de ti y confiar
confesar, Señor, aquellas cosas que nos están impidiendo esa buena relación. Nos están impidiendo, Señor, tener, Padre Santo amado, esa comunión contigo. Bendice a esta congregación, Señor. Que esta palabra haya sido de gran bendición para cada uno de los que está en este lugar. Bendice, Señor, su vida. Liberta su vida. Sana, Señor, su dolencia. Aquellos que están en sus hogares, Señor, necesitando de ese milagro. Libértales, Padre Celestial, en esta hora maravillosa. Te adoramos, Señor, y te bendecimos porque tú eres fiel, porque tú eres maravilloso, tú eres misericordioso, bondadoso, Dios fiel y verdadero. Gracias, Señor, gracias por esta tremenda bendición que nos has regalado en este culto de la mañana. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos, hemos orado, ¿verdad? Nuestro Dios, no sé si nuestro hermano Martín va a dar por finalizado. Si no, pues oramos para despedirnos a nuestros hogares. Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, te damos por todo lo que tú nos has concedido hacer hasta este momento. El haber cantado, Señor, el haber ofrendado, el haber escuchado tu palabra, todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho, Señor, en el nombre de tu amado Hijo. Ahora, Señor, despide en paz, despide en bendición, Señor, a cada uno de nuestros hermanos. Guárdale, Señor, en retorno a sus hogares. Guíalos, Señor, por el buen camino. Y seas tú, Señor, el sustento de nuestra vida cada día, Padre Celestial. En el nombre, Señor, de tu amado Hijo, gracias. Amén, Señor, y amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos, en esta mañana.